Hola, sed bienvenidos a Ion Doe Files. Soy Ion Doe, y durante años he recopilado archivos y casos que otros prefieren ignorar. Casos que desafían la lógica. En los próximos minutos, vamos a revisar un expediente que fue un verdadero escándalo en Reino Unido durante los años 80. Este es el segundo capítulo de nuestra serie sobre el caso Rendlesham Forest, conocido también como el Roswell británico. En este episodio narramos los hechos ocurridos la noche del 28 de diciembre de 1980, tal como fueron registrados en las grabaciones del teniente coronel Charles Holt. Si has llegado a este vídeo por primera vez, te recomiendo ver antes el capítulo anterior, donde analizamos los acontecimientos del 26 de diciembre y el primer informe oficial. Dada la complejidad del caso y el número de testimonios involucrados, es importante seguir esta serie en orden. Recuerda que cada capítulo aporta piezas clave para entender lo que realmente ocurrió. La noche del 28 de diciembre de 1980 no comenzó con luces en el cielo, sino con una cena de Navidad. Charles Holt, teniente coronel y comandante adjunto de la base RAF Ben Waters, estaba en plena celebración cuando recibió el aviso. Según sus propias palabras, acabábamos de terminar el plato principal cuando entró el comandante de vuelo de guardia, blanco como una sábana, pálido. Dijo: «Tenemos que hablar. Ha vuelto». Un grupo de reconocimiento ya había salido hacia el bosque, y poco después de la medianoche, el teniente coronel Holt decidió encargarse personalmente. Salió al bosque con su equipo y una grabadora portátil dispuesto a documentarlo todo. Lo que siguió fue una investigación in situ, en plena noche, entre los árboles y la niebla de Rendlesham Forest. Recorrieron el área, tomaron mediciones, examinaron el lugar donde, según los testigos, había aterrizado un objeto no identificado. Pero lo más inquietante llegó después, cuando empezaron a ver cosas por ellos mismos. ¿Cuándo y en qué lugar el teniente coronel Holt se unió al grupo de búsqueda? Los informes no lo revelan con claridad. Tampoco especifican exactamente en qué escenario nos encontramos. ¿Habían regresado al mismo lugar donde ocurrieron los eventos del 26 de diciembre? Si es así, estaríamos ante un objeto con fijaciones muy específicas y una persistencia inquietante. ¿O se trataba de un lugar completamente diferente? En ese caso, ¿estamos frente a un segundo aterrizaje? Lo cierto es que cuando Hal comenzó su grabación, ya se encontraba con el equipo a unos 50 metros de lo que él describe como el punto de impacto inicial sospechoso. Como si supieran exactamente dónde buscar, como si algo los hubiera guiado hasta allí. Su primera anotación de voz documentó un problema inmediato. Sus equipos comenzaron a fallar misteriosamente. El foco principal no funcionaba. Había algún tipo de problema mecánico inexplicable. ¿Coincidencia? ¿O el mismo fenómeno que los había llevado hasta ese lugar específico estaba interfiriendo con su tecnología? Mientras esperaban equipos de repuesto, decidieron aprovechar el tiempo. El sargento Monroe Nevels, que portaba un contador Geiger, se dispuso a realizar mediciones en la zona. El teniente coronel Holt reportó: «Nos estamos acercando al área a unos 8 metros», y posteriormente preguntó: «¿Qué tipo de lecturas estamos obteniendo? ¿Algo?». El sargento Nevels respondió: «Solo pequeñas señales». Pero conforme se movían por el área, esas lecturas comenzaron a variar. Nevels reportó: «Estamos en la escala de 5 décimas alrededor de la tercera marca». ¿Qué significaban esas fluctuaciones? ¿Por qué variaban según la posición? Hal confirmó en su grabadora: «Estamos detectando aún pequeñas señales en la segunda depresión». Luego se dirigieron hacia el centro del área. Y allí, el sargento Neville reportó algo diferente. «Detectamos justo medio miliroentgen». Pero fue en un punto específico del terreno donde el contador dio un salto inesperado. En ese momento el sargento Englund informó: «Saltó hasta 7 décimas». El teniente coronel Holt preguntó: «¿7 décimas? ¿Justo ahí en el centro?». El sargento Englund confirmó con un sencillo: «Sí».
¿Qué había en ese punto central que generaba lecturas tan diferentes del resto del área? Llegados a este punto, conviene matizar que el sargento de primera clase Michael Englund habría sido uno de los miembros del equipo de seguridad que acompañó a Halt esa noche. Su nombre aparece mencionado directamente por el teniente coronel en la grabación, pero no figura en el informe oficial del 13 de enero ni en todos los resúmenes de testigos, lo que ha generado y sigue generando confusión. Según fueron avanzando, decidieron hacer un barrido completo del perímetro para mapear toda el área. Holt instruyó al equipo para que realizara una exploración circular a unos 3 metros de distancia, comenzando inicialmente desde la esquina por donde habían entrado. Durante este reconocimiento sistemático, el sargento Englund comenzó a señalar detalles inquietantes en los árboles circundantes. Cada árbol que miraba hacia el centro del área mostraba abrasiones en la misma dirección, todas apuntando hacia el supuesto lugar del aterrizaje. El teniente coronel Holt examinó los daños y registró una observación desconcertante en su grabadora. Nunca había visto un pino que hubiera sido dañado reaccionar tan rápidamente. La savia cristalina que brotaba de las heridas indicaba que los daños eran recientes, muy recientes. Decidieron tomar muestras. El teniente coronel Holt instruyó al equipo para marcar la primera muestra de un árbol ubicado entre las marcas 2 y 3, a 1,5 metros de distancia del centro, a poco más de 1 metro del suelo. La abrasión era redonda, de unos 10 centímetros de diámetro, con savia fresca que había cristalizado rápidamente. El equipo utilizó entonces el visor nocturno Starlight para examinar las marcas con mayor detalle. Los resultados fueron inquietantes. Detectaron emanaciones de calor definidas en los árboles, precisamente a la altura donde se encontraban las abrasiones. Bobby Ball confirmó que había detectado marcas similares en otros árboles del área. En total, 3 árboles inmediatamente adyacentes al sitio, todos a unos 3 metros del supuesto lugar central, mostraban estos reflejos de calor residual. El sargento Nevels añadió un detalle crucial durante las mediciones. Las lecturas del contador Geiger eran más fuertes precisamente en el lado de cada árbol que miraba hacia el sitio de aterrizaje sospechoso. En la parte posterior de los mismos árboles, las lecturas desaparecían casi por completo. La radiación era direccional, focalizada, como si hubiera emanado desde un punto central específico hacia los árboles circundantes. Durante más de 1 hora documentaron meticulosamente cada detalle. Fotografías, muestras del suelo, muestras de savia cristalizada, mediciones de radiación, mapeo de las depresiones triangulares. Todo siguiendo un protocolo científico estricto. Y entonces, a la 1:48 am, el bosque despertó. En su búsqueda de pruebas, la partida de reconocimiento había llegado cerca de una de las granjas ubicadas en la zona. Los animales que hasta ese momento habían guardado un silencio sepulcral, súbitamente estallaron en una actividad frenética. Los sonidos que llegaban desde el corral del granjero eran extraños, inquietantes. Los animales estaban muy activos, creando un alboroto terrible que rompía la quietud nocturna del bosque. Era como si algo los hubiera alertado o aterrorizado. En ese momento de tensión animal primitiva, cuando hasta las criaturas del área percibían que algo no estaba bien. El sargento Bruce Englund detectó algo entre los árboles, señaló directamente hacia adelante, entre la vegetación. Había algo ahí, una luz que aparecía y desaparecía. El teniente coronel Charles Halt siguió la dirección indicada y confirmó la observación. También la veía, pero ninguno de los dos sabía qué era exactamente lo que estaban observando. El teniente coronel Halt tomó una decisión que cambiaría por completo la naturaleza de su investigación. En lugar de mantenerse a distancia observando, decidió acercarse para obtener una mejor visual del fenómeno. Instruyó al equipo a apagar todas las linternas y dirigirse hacia el borde del claro. Mientras se movían hacia una posición más ventajosa, Halt confirmó que no había duda. Había algún tipo de extraña luz roja parpadeante allí delante. Pero el sargento Englund corrigió la descripción. Desde su perspectiva, la luz era amarilla. El teniente coronel Holt ajustó su observación, admitiendo que también percibía un tinte amarillo en el fenómeno. Lo describió como extraño, notando que parecía moverse ligeramente hacia su dirección y que era más brillante de lo que había sido inicialmente.
Y entonces ocurrió algo que transformó una observación pasiva en una experiencia directa. La luz comenzó a acercarse hacia ellos. No era una aproximación gradual o casual. Se dirigía definitivamente hacia su posición. El fenómeno comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Había pedazos o fragmentos que se desprendían de la fuente luminosa principal, creando un espectáculo que Halt describió como simplemente extraño. A través del visor nocturno Starlight, Hal pudo examinar el fenómeno con mayor detalle. Su descripción fue inquietante. El objeto parecía un ojo guiñándote, moviéndose constantemente de lado a lado. Cuando enfocaba el visor sobre él, revelaba una estructura peculiar con un centro hueco y oscuro. La comparación que hizo Hal fue escalofriante, como la pupila de un ojo mirándote, parpadeando. El destello era tan intenso a través del visor nocturno que casi quemaba la retina del observador. La experiencia había evolucionado desde una investigación científica rutinaria hasta un encuentro directo con algo que desafiaba toda explicación convencional. El objeto los había llevado en una persecución a través del bosque, guiándolos hacia los campos adyacentes. El equipo cruzó la casa del granjero y llegó al campo siguiente, donde la situación escaló dramáticamente. Ya no se trataba de una sola luz. Ahora tenían avistamientos múltiples de hasta 5 luces con características similares, aunque éstas parecían más estables, sin las pulsaciones que habían observado inicialmente. A las 3:05 am, Holt registró la presencia de extraños destellos tipo estroboscópico. Eran esporádicos pero definidos, confirmando que definitivamente había algún tipo de fenómeno en desarrollo. Directamente al norte, a unos 10 grados del horizonte, observaron 2 objetos extraños con forma de media luna, moviéndose en patrones de danza con luces de colores. Las medias lunas que habían observado se transformaron ante sus ojos en círculos completos, como si hubiera ocurrido un eclipse durante 1 o 2 minutos. La metamorfosis del fenómeno continuaba desarrollándose en tiempo real. A las 3:15 am apareció un nuevo elemento. Un objeto a unos 10 grados directamente al sur, también a 10 grados del horizonte. La situación se había multiplicado. Los objetos del norte se estaban moviendo. Uno de ellos se alejaba ahora de su posición. Pero entonces, desde el sur, el nuevo objeto comenzó a acercarse hacia ellos. El patrón de aproximación era deliberado, dirigido. El sargento Nevels observó movimientos adicionales, objetos desplazándose rápidamente hacia diferentes direcciones. El sargento Ball confirmó que el objeto de la derecha también se estaba alejando. Los fenómenos se comportaban de manera coordinada, como si respondieran a algún tipo de inteligencia directriz. Y entonces el teniente coronel Halt documentó algo que definiría todo el encuentro. Ahora estamos observando lo que parece ser un haz de luz bajando al suelo. Alguien gritó algo en el fondo, y la tensión del momento quedó para siempre capturada en esa exclamación ininteligible que podemos escuchar en la grabación. La respuesta de Halt fue una mezcla de asombro absoluto y desconcierto total. Esto es irreal, seguido de una risa nerviosa que traicionaba la intensidad de lo que sucedió ante sus ojos. Estaban ante un haz de luz dirigido hacia el suelo desde un objeto aéreo no identificado, en plena madrugada y sobre territorio militar. A las 3:30 am, después de horas de observación y persecución a través del bosque y los campos, el teniente coronel Holt tomó la decisión de regresar hacia la base. Pero el fenómeno no había terminado. Mientras se retiraban, el objeto al sur continuaba proyectando haces de luz hacia el suelo, manteniendo la misma actividad dirigida que había caracterizado todo el encuentro. A las 4 am, cuando Halt realizó su última anotación en la grabación, la situación seguía activa. Un objeto permanecía suspendido sobre la base Woodbridge, a unos 5 o 10 grados del horizonte, moviéndose de manera errática con luces similares a las que habían observado durante toda la noche. Y continuaba proyectando haces de luz hacia abajo, tal y como había hecho anteriormente. La grabación terminó, pero el fenómeno no. 18 minutos de audio que documentaron una experiencia que había durado varias horas. Lo que había comenzado como una investigación rutinaria de supuestas marcas de aterrizaje se había convertido en un encuentro directo y prolongado con fenómenos que desafiaban toda explicación convencional. Hasta aquí, el relato completo de los hechos, tal como quedaron registrados en la grabación original del teniente coronel Charles Halt. Una grabación hecha en tiempo real, en mitad del bosque,
y disponible, si quieres escucharla por ti mismo, en la descripción de este vídeo. Con este relato, y con todo lo expuesto en el capítulo anterior, cerramos la reconstrucción oficial de los días 26 y 28 de diciembre de 1980. Hemos revisado las declaraciones, grabaciones y documentos desclasificados. Todo lo que se dijo públicamente. O al menos, todo lo que se dejó por escrito. Pero lo más revelador no llegó a nosotros en forma de informes. Lo más inquietante empezó después de los hechos relatados hasta ahora. En el próximo capítulo, exploraremos lo que ocurrió tras el silencio, las filtraciones, la llegada del caso a la prensa, las declaraciones que nunca fueron autorizadas, y las contradicciones que comenzaron a corroer el relato oficial. Porque lo que empezó como un informe mal fechado, terminó convertido en una historia cuidadosamente construida. Y esa historia, la que se impuso sin firmarse, la desentrañaremos en el próximo capítulo. Recuerda, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo capítulo de Rendlesham Forest, el Roswell británico. 305, we see strange strobe-like flashes to the rather sporadic, but there's definitely something, some kind of phenomenon. 305 at about 10 degrees horizon directly north, we've got two strange objects, half-moon shape, dancing about with colored lights on them. That gets to be about 5 to 10 miles out, maybe less. The half-moons have now turned into full circles. As though there was an eclipse or something there for a minute or two.